El viento acaricia las murallas polvorientas de Jerusalén, mientras el sol se oculta tras un horizonte cargado de presagios. Un silencio expectante cubre las callejuelas del reino de Judá, un reino pequeño, frágil, pero orgulloso, que respira prosperidad bajo el mando de reyes que confían más en su propio poder que en el Dios que los levantó. Es una época de alianzas quebradizas, de imperios que se alzan como gigantes en la distancia, extendiendo sus ejércitos sobre naciones más débiles como sombras devoradoras. Asiria, con su rugido de hierro y fuego, amenaza al mundo conocido. Egipto, aunque disminuido, aún susurra promesas de rescate en oídos ansiosos. Y en medio de este tablero de reyes y ejércitos, un hombre, un solo hombre, es llamado para contemplar la gloria eterna del Altísimo y anunciar un mensaje que estremecerá cielos y tierra. Su nombre es Isaías, un profeta que no solo habló de juicio, sino que vio al Mesías con sus propios ojos espirituales, un hombre que frente a la santidad absoluta de Dios tembló por su propia impureza y sin embargo fue purificado para convertirse en heraldo del perdón. Isaías surgiría en los días en que Judá parecía florecer, mientras el orgullo se enroscaba en el corazón del rey Usías como una serpiente silenciosa. Pero pronto, Dios mismo humillaría esa arrogancia, enviando lepra sobre la frente del rey que quiso usurpar el altar. Y con su muerte se cerraría un capítulo de aparente estabilidad, abriendo la puerta a un tiempo de crisis nacional y espiritual. Este es el escenario en el que Isaías sería arrebatado en visión, llevado más allá del velo terrenal, para contemplar al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado por serafines que clamaban con voces que sacudían los cimientos del templo. Allí, Isaías descubriría que no bastan rituales vacíos ni alianzas políticas para sostener a un pueblo. Solo la santidad de Dios y su promesa de redención a través de un niño llamado Emanuel podrían traer verdadera esperanza. Prepárate para sumergirte en la historia más impactante del libro de Isaías. Un relato de advertencia y de gloria, de pecado y gracia, de destrucción y restauración. Porque lo que Isaías vio aún resuena para nosotros hoy. Judá brillaba bajo un sol generoso. Los campos producían trigo y olivos en abundancia. Los mercados de Jerusalén rebosaban de mercaderes que venían de lejos a intercambiar sus joyas y especias. El reino parecía firme, fuerte, seguro. Todo gracias al largo reinado de Uzías, quien había subido al trono apenas con 16 años y por más de 5 décadas había fortalecido murallas, construido torres y conquistado ciudades enemigas. Los enemigos temían a Judá. Las caravanas viajaban por sus caminos sin temor a bandidos. Desde las llanuras de Filistea hasta el desierto de Arabia, el nombre de Uzías imponía respeto. Se decía que Dios estaba con él, y por un tiempo fue cierto, porque Uzías buscó a Dios en sus primeros días, bajo la guía del profeta Zacarías, y el Altísimo prosperó todas sus empresas. Pero el corazón del hombre es un terreno resbaladizo. Cuanto más crecía el poder de Uzías, más su alma se llenaba de orgullo. La frontera invisible entre confiar en Dios y confiar en sí mismo comenzó a borrarse. Y un día, el rey decidió cruzar un límite sagrado. Se levantó temprano, se vistió con sus túnicas reales adornadas en púrpura y oro y bajó decidido hacia el templo del Señor. En sus manos llevaba un incensario, el instrumento reservado exclusivamente para los sacerdotes hijos de Aarón. Sus pasos resonaban sobre losas antiguas, mientras el humo de los sacrificios ascendía hacia el cielo. Los sacerdotes lo miraron con asombro y horror cuando Uzías entró en el santuario sagrado para ofrecer incienso sobre el altar. Azarías,
El sumo sacerdote corrió con 80 valientes sacerdotes detrás de él. Sus rostros estaban pálidos, sus manos temblaban por la gravedad del momento. «¡Oh rey Usías!», clamó Azarías con voz firme, aunque su corazón martillaba en su pecho. «No te corresponde a ti ofrecer incienso al Señor, sino a los sacerdotes consagrados. Sal del santuario porque has pecado, y eso no te traerá honra ante Dios». Usías se enfureció. Sus ojos destellaron con ira mientras alzaba su mano para resistirles. Pero en ese mismo instante, algo ardió en su frente. Un dolor abrasador le recorrió el rostro, y los sacerdotes retrocedieron horrorizados. Allí, frente al altar del incienso, apareció la lepra, blanca como la nieve, brotando sobre su piel. El templo entero pareció contener el aliento. Usías palideció y tocó su rostro, comprendiendo lo que había hecho. Corrió fuera del santuario y los sacerdotes lo expulsaron apresuradamente, porque el Señor lo había herido. Desde aquel día, Usías vivió aislado en una casa apartada, separado de su pueblo y del templo. Nunca más entró por las puertas del santuario. Mientras tanto, su hijo Jotam gobernaba el palacio y juzgaba al pueblo. El rey, que había engrandecido a Judá, terminó sus días marcado por la lepra, un recordatorio viviente de que ningún poder humano puede usurpar la santidad de Dios sin pagar el precio. Así terminó lo que parecía una era de estabilidad. Las murallas seguían en pie, el tesoro del reino aún estaba lleno, pero el corazón del pueblo comenzaba a vaciarse de verdadera devoción. La religión se convirtió en costumbre, los sacrificios en rutina, y la justicia se torció en manos de jueces corruptos. El pobre era oprimido, el huérfano ignorado, y las viudas clamaban sin hallar quien las defendiera. Judá estaba floreciendo por fuera, pero por dentro se estaba marchitando, y Dios, que ve lo oculto, ya estaba preparando el siguiente capítulo, uno que no se escribiría con ejércitos ni tratados, sino con visiones celestiales que sacudirían hasta los cimientos del templo. Porque el Altísimo levantaría a un hombre para mostrarle su gloria, y enviarle con un mensaje que Judá no quería oír, pero que necesitaba desesperadamente. El año en que murió el rey Usías marcó más que el fin de un reinado. Fue el comienzo de una crisis que sacudió el corazón de Judá. La nación se tambaleaba entre la incertidumbre política y el vacío espiritual. ¿Qué vendría ahora? ¿Quién los protegería de los crecientes imperios que devoraban tierras y pueblos sin piedad? Fue entonces, en medio del temor colectivo, cuando Isaías decidió entrar en el templo. Quizá buscaba consuelo, quizá respuestas, quizá tan solo un lugar donde derramar su ansiedad. Pero lo que encontró allí superó todo lo que su mente mortal podía imaginar. De pronto, el templo terrenal pareció desvanecerse. Sus columnas se disolvieron en luz, y ante él se abrió un escenario imposible, el trono del Altísimo. Isaías quedó paralizado. Sus ojos se fijaron en un trono alto y sublime que dominaba el universo entero, y sentado sobre él estaba el Señor. Su manto llenaba el templo con una gloria tan densa que parecía fuego líquido, un resplandor imposible de describir con lenguas humanas. Alrededor del trono, criaturas ardientes volaban. Serafines, seres de pura llama y adoración, cubrían sus rostros con 2 alas, cubrían sus pies con otras 2, y con las 2 restantes se mantenían en vuelo, como si ni siquiera ellos osaran posar sus pies donde Dios reina, y clamaban el uno al otro con voces que hacían temblar las puertas del templo y sacudían los cimientos de la tierra. «Santo, santo